Y a las 7 de la mañana, 9 minutos, hablamos del panorama de empleo, lo que está ocurriendo por cuenta de la situación económica en el país, particularmente en Bogotá y en la región. Esta es la razón por la cual hemos invitado esta mañana a María Carolina Castillo, que es la presidenta de Pro Bogotá, esa fundación que ha venido haciendo unos estudios muy interesantes, esta vez de la mano de Invamer, sobre unos datos que la verdad lo dejan a uno preocupado. Doctora María Carolina, bienvenida. Gracias por estar en Noticias Caracol. Buenos días, Eduardo. Así es, desde el año 2021 venimos entendiendo el mercado laboral y el comportamiento del empleo en Bogotá y 7 municipios de entorno: Chía, Cajicá y Zipaquirá, Soacha, Cibaté, Tocancipá, Sopó y La Calera. ¿Qué está pasando estructuralmente con el empleo y por qué no logramos mejorar los indicadores de empleabilidad, con foco en particular en el empleo de jóvenes? Bueno, miremos lo que está pasando en principio con relación a los recortes de personal, a los despidos, que quizás es algo de lo que más preocupa. Y ahí ustedes se dan cuenta en esta encuesta, pues que hubo más personas que despidieron de las que contrataron. Explíquenos este dato. Así es, lo que se anticipa es que la actividad económica desde el año 2023 ya venía viéndose contraída. Las señales regulatorias del gobierno en torno a la inversión, haciéndola mucho más gravosa a partir de la reforma tributaria, y enviando señales equívocas sobre atraer inversión, generar confianza, ha hecho que la actividad económica, una de las principales decisiones que tomen los empresarios es ajustar los costos de producción, y esto impacta directamente a los trabajadores, que suelen ser entre nuestra estructura de costos, en particular porque la nuestra, te recuerdo, Eduardo, es principalmente pequeña y mediana empresa, tiene que recortar lo que más le pesa, que en este caso son sus trabajadores. En este caso podemos interpretar esta cifra, doctora, como que el sector aquí en Bogotá y en la región, mientras contrató 100 trabajadores, tuvo que despedir a 112. Más o menos se lee ¿cierto? De los que tenía, tuvo que despedir a 12. Si tenía 100, no está vendiendo, no hay tal valor de demanda. El mercado no le está pidiendo los productos o servicios a la actividad económica, y eso hace que no logre sostener en su planta de personal a 12 de esos 100 trabajadores que tenía en el 22. Y esta otra cifra que estamos viendo en este momento en nuestro tablero, que tiene que ver con el 73% de los encuestados que han dicho que la situación económica del país ha generado, o esa es la razón por la cual ellos han tenido que despedir a sus trabajadores, algunos de ellos, me imagino. Así es, Eduardo. En particular, sector manufactura, sector comercio y sector construcción. Son aquellos que, al verse contraídos, han dicho: esta situación económica es de tal incertidumbre que yo prefiero recortar el aparato productivo. Como no tengo frente de obra, como no tengo en el mediano y largo plazo actividad económica a la cual dedicarme, entonces recorto mi estructura operativa. Y eso hace que sacrifique parte de sus trabajadores. ¿Qué están pidiendo las empresas y en particular las pequeñas y medianas empresas? Una señal clara de confianza, una mirada de mediano y largo plazo y unas reglas claras de juego. Y ojalá que se recuperara la capacidad adquisitiva de las familias. Bueno, demos un vistazo frente a lo que está ocurriendo con los jóvenes, porque allí vemos un panorama un poco complejo, ¿no? Porque estamos viendo que la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años para el año 2023 fue del 43%, mejor que la de 2022, pero al mismo tiempo estamos viendo que a esa misma población joven es a la que más la están despidiendo. Así es, Eduardo. Entonces, cuando uno se aprieta el cinturón y tiene que recortar, desafortunadamente recurre a aquel talento, que en este caso son los jóvenes, que tiene menos preparación para el trabajo, que está en ese proceso de incorporarse al mercado laboral y de formarse, y que además, por las nuevas maneras del empleo, tienen menos estabilidad laboral. Los jóvenes entre nosotros tienen una estabilidad menor a 2 años. El 78% de los empleados jóvenes duran menos de 2 años en el empleo. Entonces, esa alta rotación hace que sus habilidades para el trabajo sean menos apreciadas que la de los trabajadores con más experiencia. Bueno, y miremos precisamente la preparación de esos jóvenes, porque estamos viendo que no los están viendo bien preparados, por lo menos los empleadores, a la hora de hacer ese análisis de qué tantas habilidades tienen,
pues vemos un altísimo porcentaje que dicen que sus habilidades están regulares o malas. Y tenemos varios indicadores acá en la encuesta de Pro Bogotá, hecha del mercado laboral de Bogotá y 7 municipios. El primero de ellos es la pertinencia de la formación. Encontramos que los jóvenes se están formando para actividades que no demanda el mercado laboral. Entonces, vemos todavía de una mirada más convencional que la formación es profesional y no formaciones propias del trabajo. Necesitamos mayor pertinencia en la formación. Y dos, los que terminan teniendo una formación pertinente no tienen las habilidades para el trabajo. Y otro dato que preocupa es que el 34% de los empleadores a los que les preguntan en esta encuesta, pues dicen que no tienen a ninguna persona contratada entre 18 y 28 años. Así es, no hay vinculación de talento joven, por lo que te digo, porque implica, además de la empresa, una responsabilidad adicional y es ayudarlos a formar durante el empleo. Bueno, Andrés Montoya quiere integrarse también a esta conversación, doctora María Carolina, y le quiere formular una pregunta. Señora Osorio, buenos días, gracias por estar con nosotros. El país de los jóvenes, esa bandera o ha sido una de esas banderas del gobierno en oportunidades para todos los jóvenes de nuestro país. Hablamos del tema de cualificación, pero ¿qué se puede esperar en medio de este panorama que no es para nada alentador para todos esos jóvenes que ya han venido avanzando en ciertos temas y cualificándose y que las empresas no están requiriendo tal vez esas habilidades en los que ellos se están formando? Así es, necesitamos lograr afinar mucho mejor los mensajes tanto de la política pública como de los incentivos para los jóvenes. Entonces, el capital más importante que tenemos es nuestro talento joven y necesitamos retenerlo y vincularlo, enamorarlo de los sectores tradicionales, y aquí vemos una oportunidad enorme en todo el componente de sostenibilidad ambiental. Los jóvenes tienen una vocación, son muy conscientes del deterioro ambiental y de la crisis climática. ¿Cómo hacemos para potenciar los empleos verdes? ¿Cómo hacemos para que desde el gobierno se incentive la transformación productiva de manera razonada y a largo plazo y garanticemos que este talento joven encuentre en esa transformación productiva una mirada que sea atractiva para vincularse al empleo? Y lo siguiente es lograr alinear mucho mejor las becas o incentivos que se dan a los jóvenes con la pertinencia laboral. Entonces tenemos desconexión, becamos a los jóvenes en unas actividades de educación que no tienen que ver con el mercado laboral. Bueno, hablemos precisamente de eso que usted está hablando, de la preparación de los jóvenes, porque aquí hay otro dato muy interesante que surge de esta encuesta y tiene que ver con la preparación de estos jóvenes. Dice, el 68% de los trabajadores adquirieron sus habilidades laborales en el empleo actual o en el anterior. Esto, por supuesto, lo que quiere decir es que no la mayoría de ellos están diciendo que adquirió sus habilidades en las instituciones educativas. Así es, hay que repensarse la educación y nos toca que la educación tenga la capacidad de reaccionar a las nuevas tecnologías, a la automatización y a lo que demanda hoy el mercado laboral, y no lo estamos haciendo. Cursos cortos, mucho más rápidos, formación pertinente y en el trabajo es lo que nos está arrojando la encuesta. Y desafortunadamente las universidades todavía están rezagadas de esa mirada. Hay varias, en particular en Antioquia y algunas en Bogotá, que ya están armando cursos cortos de muy rápida reacción para responder a estos desafíos que nos impone hoy la transformación de la cuarta revolución industrial en la forma en la que estamos empleándonos y trabajando. Bueno, doctora Castillo, queremos integrar a esta conversación a un gremio que pues ha tenido mucho conocimiento frente a lo que está ocurriendo con el panorama laboral, y obviamente son las pequeñas y las medianas empresas. Así que quiero saludar a esta hora a la doctora Osorio, Alejandra Osorio, que es la presidenta de ACOPI para Bogotá y Cundinamarca, para la región. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. ¿Y qué opinión tiene usted de estos resultados que está arrojando esta encuesta tan interesante de Pro Bogotá? Bueno, un cordial saludo para Carolina, para Pro Bogotá y por este ejercicio tan importante que han desarrollado, que es una muestra general de lo que está sucediendo en el país. La encuesta muestra que hay una preocupación generalizada por parte del sector empresarial respecto a la situación económica del país. Entonces aquí encontramos temas tan importantes como el incremento de la inflación del año 2023 que condujo a un incremento generalizado en materias primas, en insumos y por supuesto esto tiene también una repercusión finalmente en el empleo que vamos a empezar a ver a lo largo del 2024.
Otro asunto muy importante es la incertidumbre que tiene el sector empresarial frente a la posible aprobación de reformas como la laboral, en el cual pues se cambiarían totalmente las reglas del juego frente a las relaciones laborales y que tiene implicaciones muy graves para la generación de empleo y frente a la posibilidad de nuevas contrataciones. Entonces, allí vemos y coincidimos pues en el análisis que hace la encuesta y que refleja lo que están sintiendo hoy desde el sector empresarial y en particular una afectación más profunda en la pequeña y la mediana empresa. Alejandra, dice usted la incertidumbre frente a las reformas. Puntualmente, ¿cuál? La laboral, ¿y qué es lo que le preocupa, dice usted? Bueno, en la reforma laboral nos preocupan principalmente los temas de las formas de contratación. Creemos que ahí tenemos que mantener márgenes razonables para que existan posibilidades de reaccionar por parte del sector empresarial frente a las diferentes situaciones que se presentan de demanda y de oferta en los sectores productivos. También allí está muy ligado pues a toda la situación económica de contracción de la economía. Vemos sectores tan importantes como la industria manufacturera, la construcción y el comercio decreciendo sus tamaños, y esto pues repercute en la incertidumbre de estas reformas que además generan unos condicionamientos nuevos en estabilidad laboral reforzada y en la parte de derecho laboral colectivo. Alejandra, en ese sentido, todos los incentivos que se quedan por parte del gobierno para la contratación de jóvenes no están siendo efectivos porque, en definitiva, no hay demanda. En definitiva, el punto fundamental es que la generación de empleo está ligada a que las empresas encuentren demanda y encuentren la posibilidad de ofrecer sus productos y servicios allí. Y vemos en la pequeña y la mediana empresa una contracción generalizada en estos sectores productivos. En particular, nos preocupa mucho la manufactura, que ya cumple 11 meses consecutivos en una contracción generalizada. Entonces, la reforma laboral se suma a la parte inflacionaria y en general a la contracción generalizada de la economía. La incertidumbre frente a la situación económica, pero usted como vocero o vocera de las empresas en Bogotá, las pequeñas y medianas empresas, ¿cuál es el impacto que tiene la seguridad o inseguridad mejor en todo este sector? Bueno, son muchos los reportes que recibimos de las empresas, especialmente asociadas al comercio, las que tienen atención al público, que están viéndose afectadas por la inseguridad hacia el sur de Bogotá, pero también en otras zonas hacia el occidente. Se están reportando de manera continua diferentes modalidades de afectaciones a los negocios, y en ese sentido pues habrá que hacer un llamado, pero también nos preocupa fuertemente, y otros gremios lo han expresado de esta manera, la situación de las carreteras con diferentes afectaciones al transporte de mercancías, y por supuesto que esto genera también dificultades en las cadenas de turismo. Ha planteado el gobierno nacional que lo que está ocurriendo es un tema de tasas de interés, una desaceleración, que ellos confían en que este año pues esa situación cambie, empiecen a bajar las tasas de interés y eso reactive la economía. Sin embargo, también estamos en un escenario de alta inflación y otros sectores han planteado que no es solamente el tema de tasas de interés, sino es también algo que no está haciendo bien el gobierno. A su modo de ver, ¿qué está pasando frente a este comportamiento del crecimiento económico? Nosotros hemos insistido también en que las tasas de interés deben seguir reduciéndose a un paso más acelerado del que viene sucediendo para poder reactivar parte de la inversión. Pero también creemos que hay algunas otras medidas que se pueden tomar para reactivar y así se ha denominado un plan de choque para la reactivación de la economía, especialmente en sectores de encadenamientos productivos y de generación de valor agregado, porque en la medida en que se aumente digamos, la generación de riqueza generalizada, pues habrá mayores posibilidades para la ampliación de personal, el tema que nos convoca hoy, pero también para la generación de nuevos puestos de trabajo, que es un tema central en el que se debería enfocar el gobierno nacional y los gobiernos locales, que allí vamos a estar desde los gremios acompañando en la construcción de los planes de desarrollo.
Pues Alejandra Osorio, gracias por estos minutos. Ella es la presidenta de ACOPI para Bogotá, para la región, y ayudándonos a entender y a contribuir, por supuesto, en el debate frente a lo que está ocurriendo con el crecimiento económico y particularmente la generación de empleo en nuestra región. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes un cordial saludo y un buen inicio de semana. Con el saludo especial para Carolina. Muchas gracias. Bueno, doctora María Carolina, aquí hay una pregunta que salta a la luz y es, evidentemente ustedes se están dando cuenta que hay empresas que empiezan a despedir a sus trabajadores, que está aumentando, pero no estamos viendo esas cifras reflejadas en los reportes del DANE, o por lo menos no todavía. ¿Qué es lo que está pasando frente a esos reportes? O quizá este 2024 pueda ser un año donde va a ser difícil en materia de empleo. Lo que estamos anticipando es que el empleo no está mejorando. Es decir, aún no se ha deteriorado el empleo y por eso la cifra de desempleo se ve estática, pero ya no está recuperándose. Entonces, mientras que veníamos en una caída sostenida del indicador de desempleo, hoy ya presenta 2 trimestres estabilizado. Lo que anticipa que el 24 será un reto muy grande mantener por lo menos las condiciones de empleo actuales con esta contracción de la economía. Así que urge, como bien lo decía Alejandra, un plan de reactivación económica, pero sobre todo porque algo de lo que ella llamaba la atención, solo lograremos las cifras de superación de la pobreza y de empleabilidad y de inclusión de jóvenes a partir del crecimiento económico. Los apoyos financieros del gobierno y los subsidios son insuficientes para la superación de la pobreza. Bueno, doctora María Carolina, un gusto tenerla, por supuesto, con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el tablero de Noticias Caracol. Y bueno, pues ojalá estos datos y estas cifras y toda esta situación pues ayude también a encender esas alarmas, ¿no? Porque ya son varios sectores, desde la academia, fundaciones y demás, que están haciendo ese llamado para que haya un plan exitoso de reactivación económica. Muchas gracias, Eduardo. Aquí estaremos siempre dispuestos a contribuir. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:26 minutos.